Una realidad absurda. Ahí va, viernes 7 de junio, a resumir lo que se pueda en un país imposible de resumir, con Milei, el topo. Y los efectos de la crueldad al poder. Nos vamos a dedicar un rato a esto hoy. En las últimas horas se conocieron varias noticias de 4 jóvenes que fueron detenidos en Belgrano acusados de dispararles a personas en situación de calle. La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de difundir contenido y de compartir información en redes sociales sobre la preparación de ataques contra las comunidades judía y LGBT. Se viralizó también en las últimas horas un video de un hombre que intentó apuñalar a un nene que pedía plata en un semáforo en la provincia de Córdoba. Y el clima de la crueldad al poder que un poco vamos a desarrollar como inquietud. A un mes del lesbicidio, también donde mataron a 3 mujeres, el gobierno se regodea de cerrar definitivamente en las últimas horas el ex Ministerio de la Mujer. Están ajustando a los electrodependientes. Ustedes fíjense hasta dónde llega la crueldad en el ajuste también. Denuncian que el gobierno eliminó el registro para que pacientes pidan financiamiento y así comprar, por ejemplo, un grupo electrógeno. Y después nos vamos a meter en el nuevo show de Milei, Amo ser el topo, dijo, entre otras cosas. También hay fecha ya para la ley bases y el paquete fiscal y para la movilización, entonces, en rechazo al hito libertario que se tratará el 12 de junio. Pero empecemos a repasar mientras dejan un like y un comentario. Historias y efectos de la crueldad al poder. De esto se viene hablando hace rato, del concepto de crueldad aplicado durante el gobierno de Milei, ya casi como una herramienta de la política. Hay una nota en el Le Monde Diplomatique de Verónica Gago, en el último número, que cuenta que aunque la crueldad está en el origen del Estado-Nación argentino y aunque la administración pública siempre tiene zonas de crueldad, con la llegada de Javier Milei al poder ha adquirido otro cariz, lejos de recurrir a la política para limitar o postergar la violencia, el gobierno la reivindica y la fomenta. Habla también otra nota, de las tantas que hay en las últimas horas y semanas sobre este tipo de conceptos. Luciana Rosende publicó en Tiempo Argentino una nota muy interesante que cuenta sobre el elogio de la crueldad como contrapeso a la situación económica y amplificados en las redes, se expanden los actos oficiales de violencia en una sociedad aturdida. Y profundizan el riesgo de, acá es donde también hay que empezar a pensar, naturalizarlo, ¿no? Y verlo circular en las redes sociales y que eso lleve a una especie de apatía cívica al respecto, ¿no? Y no advertir que ahí está pasando algo. Recuerden cuando Milei se burló de un adolescente que se le desmayó a su lado en un acto escolar, la justificación para interrumpir la entrega de medicamentos oncológicos por supuestas irregularidades de la gestión anterior, la interrupción del envío de comida a los barrios más empobrecidos y la frase de Milei, si no llegaran a fin de mes, se morirían en la calle. Y así pila, pila, de Milei y de todo el séquito libertario. Sobran ejemplos cotidianos que explican que a esta era de ajuste, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, se le agrega un elogio de la crueldad, de la violencia como herramienta política, del desprecio, ¿no? Ya Martín Coban, ¿se acuerdan? Había alertado en Futurock sobre la crueldad de esta etapa. Escuchen. Hay algo que me parece que define mucho de lo que está pasando con el actual jefe de Estado, pero también con ciertas condiciones sociales generales. Yo diría que es el modo que ha cambiado otra vez en la circulación social de la palabra, de los discursos, en lugar de la crueldad. Para decirlo en una formulación, lo digo porque me parece que responde en parte al menos a esta cuestión y porque es lo que vengo pensando en parte. Casi diría, lo formulo intencionadamente de manera frívola, parodiando el lenguaje frívolo. La crueldad está de moda. Está de moda ser cruel. Sí, es verdad. Luce es bien, verdad. cae bien. Manuel Adorni, pienso, que en Twitter puso en estas últimas horas, después del anuncio del cierre de la agencia Telam, saluden a Telam que se va. Sí. Y eso implica, bueno, que muchos trabajadores vayan a perder su sustento diario, digo. Es un buen ejemplo, que es, vos podés discutir Telam. También podés discutir la eficiencia de Telam. Podés discutir cómo se compone, cómo se administra, qué función cumple y hasta la necesidad o no de sostener una agencia. Y todos vamos a tener tal o cual posición. Sí. Lo que vos estás citando ya no es de esa índole. Es el regodeo en el ensañamiento con el padecimiento ajeno. Eso es crueldad. Hay alguien que se regodea porque disfruta del daño que está haciendo. Es claro eso que dice Martín Coban y advertirlo es fundamental.
por cierto, no es algo que esté pasando solamente en la Argentina, es un fenómeno mundial, tiene que ver con el avance de las derechas radicales y los discursos de odio, la reivindicación del nazismo, de un montón de cuestiones muy particulares según cada país, pero esta cosa de la era de la crueldad es algo que nos atraviesa y sobre lo que hay que pensar, porque explica gran parte después de las medidas cotidianas y de los resultados de esa etapa en la realidad de las personas. Y entonces se empiezan a ver en la realidad los efectos concretos de la crueldad del poder. Miren estas noticias solo de las últimas horas. Yo les pido que tengan paciencia, que respiren, pero para advertir que esto está pasando, porque si no la discusión es siempre economicista, ¿no? El déficit, las tasas, el dólar, y estamos todos corriendo atrás de algo verdaderamente relevante que es la situación económica, pero mientras tanto la descomposición social va mostrando signos de advertencia. 4 jóvenes fueron detenidos en el barrio porteño de Belgrano, acusados de dispararles a personas en situación de calle desde un Fiat Cronos que circulaba sin patente, un hecho que ocurrió el 29 de abril pasado, pero que trascendió en las últimas horas. Todo se conoció a partir de un llamado al 911. Un vecino localizó que en el auto sobresalía un arma larga. Cuando la policía los interceptó, detectaron que se trataba de un rifle de aire comprimido, una réplica de un fusil de una AK-47 Kalashnikov. El arresto duró apenas un par de horas. Los jóvenes, que tienen entre 19 y 21 años, fueron liberados, aunque los investigadores ahora intentan descifrar si son los mismos que ya semanas atrás habían amenazado con armas a gente transeúntes que andaban por las calles. En principio la investigación recayó en un juzgado, en una fiscalía porteña, pero los jóvenes son defendidos por el abogado Carlos Broitman, se negaron a declarar. El auxiliar fiscal José Guerrero les imputó el delito de abuso de arma en la modalidad de agresión y ordenó el secuestro de sus teléfonos celulares. Después, por supuesto, continuará el camino judicial, pero lo que cuentan desde la fiscalía a varios medios, que se publicó en los últimos días, es que le disparaban a la gente, que tenían un juguete nuevo, un rifle aire comprimido y salieron a disparar. Todos nenes bien, dice la fuente, no sabemos por qué lo hacían. En las últimas horas se conoció otro caso. La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de difundir contenido y compartir información en redes sociales sobre la preparación de atentados contra las comunidades judía y LGBT. Mi sueño es exterminar judíos y gays. Textual que le adjudican a esta persona, Gianluca, el nazi de Parque Avellaneda que amenazaba por Telegram. Es el título de una muy buena nota de Federico Fassbender en Infobae, un gran periodista de policiales. Cayó con una colección de espadas japonesas, armas y libros sobre Hitler y asesinos seriales. Un pibe de 23 años, un ex empleado del Servicio Penitenciario Federal. Gianluca se llama, es uno más de tantos presos por amenazar online, tal vez envalentonados por el auge global de la ultraderecha, dice Federico en la nota. Es activo en redes sociales. Dice, por supuesto, en su cuenta de Twitter, con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos. Y uno puede decir, bueno, ¿casos aislados? No. Hay algo que está sucediendo, no es nuevo, se está profundizando y no es únicamente en la Argentina, pero hay que advertir que mientras tanto, la crueldad que baja desde el discurso, desde lo más alto del poder, con la crueldad al poder, empieza a tener efectos en la vida social y en la vida de las relaciones de las personas. Ayer se viralizó un video, este es hecho bastante más confuso, un video de un hombre que apuñaló a un nene que pedía plata en un semáforo. Esto fue en Córdoba. Un ataque brutal que fue registrado por las cámaras de seguridad. La víctima está fuera de peligro, el nene fue trasladado al hospital de niños y está bien. Pero el atacante también tenía 31 años, tipo joven, fue detenido unas horas más tarde. Los investigadores ahora tratan de establecer las causas del ataque y si existe alguna relación entre el agresor y la víctima. En las próximas horas le van a tomar declaración indagatoria al acusado, etc. No está claro qué sucedió, no está claro si se conocían o no, pero quiero decir algo más allá del caso puntual, que es la reacción que esto genera. Se viraliza en redes sociales y uno lo empieza a consumir casi como una ficción. Y se empieza a naturalizar. Y ni te digo si vas y ves en las noticias que publican ese video los comentarios, porque te vas a encontrar con una cloaca difícil de digerir. Advierto algo que sabemos, pero que está pasando y cada vez más se profundiza esa descomposición social y explica en gran parte el estado de época de las cosas. Bueno, este jueves se cumplió un mes del lesbicidio donde murieron 3 mujeres. Hubo una movilización en reclamo de justicia. ¿Se acuerdan de este caso? Fue en la madrugada del 6 de mayo cuando Justo Fernández Barrientos tiró una bomba molotov que asesinó a Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos. A un mes de la masacre,
hubo una movilización y se supo que el juez, Edmundo Ravione, procesó al hombre, lo acusó de homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño, pero en la carátula no incluyó ningún agravante del ataque por motivos de género u orientación sexual, pese a reiterados testimonios que advierten de vecinos, de testigos, el ensañamiento del hombre con las mujeres por ser lesbianas. También, ¿no? Atacar grupos específicos que son muy atacados desde el poder. Eso empieza a tener consecuencias en la vida real de las personas. No es solo discursos, trolls en redes o un presidente que dice cosas y que descarga su odio sobre sectores de la sociedad, los zurdos, etcétera, y qué sé yo. Eso luego alguien lo interpreta como diciendo, ah, bueno, es por acá, es la época, vamos con esta. Se desreguló. Y van a la realidad, a ejercer concretamente esos hechos de violencia. Bueno, en paralelo a esto, y también con cierto regodeo, el gobierno en las últimas horas cerró definitivamente el ex Ministerio de la Mujer, en la semana del Ni Una Menos, por cierto. Milei desmanteló la Subsecretaría de Violencias, era la dependencia a la que había sido reducido el Ministerio de Mujeres, y en un comunicado el gobierno argumenta que el organismo fue usado en la gestión anterior con fines político-partidarios. Bueno, tras los cientos de despidos y recortes, Nación confirmó entonces que el ex ministerio dejará de existir. Claudia Barcia, titular de la subsecretaría, presentó su renuncia. Escribe Mariana Carvajal en página 12 que la decisión significa un retroceso enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El gobierno está obligado a tener un área específica según la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009. El mensaje es claro, dice Mariana Carvajal. Al gobierno no le importa que casi cada día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja. Entonces hay algunos que dirán, bueno, esto es más bien una cuestión simbólica, el gobierno como no tiene resultados ofrece esto a los suyos. Sí, bueno, está, puede ser, pero después tiene efectos en la vida real de las personas, y en este caso de las mujeres. No es solo una discusión simbólica. Hablamos de la crueldad y cómo la crueldad está siendo aplicada al ajuste, es un ajuste cruel. Bueno, ajuste a electrodependientes. Se supo también en las últimas horas, denuncia la Asociación Argentina de Electrodependientes, que el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad del Estado, eliminó el registro para que pacientes pidan financiamiento y así comprar un grupo electrógeno o una batería. El presidente de la asociación, Mauro Stefanisi, le dijo a Tiempo Argentino que ya no pueden ir al ENRE y que quedan a voluntad de las empresas. Spoiler, ya saben cómo funciona esto. Además, se redujo de 3 canastas básicas y media a una canasta básica el tope de ingresos que puede tener una persona para acceder al financiamiento. El ajuste es brutal. Además, modificaron ese tope de ingresos de quienes podían acceder a solicitar el financiamiento. Hasta ayer tenían derecho quienes no superaban 3 canastas básicas. A partir de ahora el tope es una canasta básica total, es decir, una familia que cobra 900.000 pesos hoy queda fuera. La Asociación Argentina de Electrodependientes denuncia que no solo el Estado se corre, sino que además hay un ajuste. Ajuste en electrodependientes, gente que necesita para vivir tener este tipo de herramientas, ¿no? En un proceso en el que además se viene un tarifazo de luz, por cierto. Claro. Bueno, para salir un rato al menos de la urgencia, aunque con noticias solo de las últimas horas, sin irnos atrás, tan atrás, para comprender el clima y cómo todo está unido por un hilo rojo que es la crueldad, aplicada al ejercicio del poder, la crueldad del poder. Y si no, miren el nuevo show de Milei. En una entrevista medio caricaturesca, Sí. dijo eso que ya es viral por estas horas de amo ser el topo dentro del Estado. A ver. ¡Amo! Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado.
Todo lo que conté desde que empezó este informe no puede separarse de esa actitud. Tiene que ver. Y los que dicen, no, bueno, no podés hacer responsable a Milei por lo que suceda, son los mismos que siempre, en los últimos años, hacían responsable en su momento, el clima de odio por las cadenas nacionales de Cristina, el dedito acusador de Alberto Fernández genera crispación, la tensión política, la polarización, las familias y los amigos que se separan. Todo era porque se suponía que la discusión política, desde lo más alto del poder, trasladaba a las familias y a las personas crispación. Son esas las mismas personas que argumentaban de esa manera los que hoy te van a decir, no, bueno, Milei es así, es su forma de ser. Lo que hagan las personas no depende necesariamente de él. Es un clima de época. Hay cientos de años de estudio al respecto del impacto que tienen los discursos, sobre todo los discursos desde el poder en la vida real de las personas y en sus comportamientos. Otro momento extraño fue la comparación con tener 1 o 15 Lamborghinis. Todo para explicar que él no se mete en las emociones del que siente que tiene menos. Es decir, por ejemplo, de los pobres. A ver. Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. O sea, yo hablo de números y de realidad, no de emociones. Digo, porque una persona, por ejemplo... Por ejemplo, no. A ver, una persona, supongamos que tiene un Lamborghini. Ok. Entonces, ¿cuáles son las emociones de quien tiene un Lamborghini? No lo sé, porque probablemente si, digamos, está en un lugar donde muy pobre, puede ser que se sienta muy bien con su Lamborghini. Pero si vive en un lugar donde todos tienen 15 Lamborghinis, se siente miserable. Entonces, digo, no puedo lidiar con las emociones. No sé si alguien llegó a comprender, pero esa es hasta ahí llega, con mucho esfuerzo, por cierto, la sensibilidad social del presidente. En comparar si tenés más o menos Lamborghinis. Claro. Esa es la conexión con la realidad que tiene el presidente. Ya ni siquiera es un problema ideológico, insisto, que lo es. Uno puede tener diferencias ideológicas. Uno puede tener diferencias hasta de criterio, de teoría económica, como las hay. Pero ya cuando hay diferencias profundamente humanas, ya estamos hablando de otra discusión. Y otro momento muy falopa, ya para terminar también de comprender la magnitud del personaje, que sigue sorprendiendo y sigue desconcertando cada vez que habla. A algunos les reforzará sus convicciones de que es la persona ideal para este momento de la Argentina, y otros quedan así como de cara diciendo, ¿qué carajo está pasando? Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Eso fue en una entrevista con un medio estadounidense, The Free Press, con Bari Weiss, la periodista que verdaderamente no podía creer, ¿no? Si usted observa las reacciones, las risas, por momentos la incomodidad, como diciendo, ¿esto realmente está pasando? Ni les digo si miran la nota completa, ¿no? Por supuesto. Bueno, cambiamos de tema. El próximo 12 de junio será un super miércoles, como le suelen decir, a las grandes sesiones o a las grandes jornadas en el Congreso. Sí. Será en el Senado de la Nación. Por un lado, el gobierno convocó oficialmente a sesionar por la ley de bases y el paquete fiscal, y mientras tanto la oposición formalizó un pedido de sesión especial para ese mismo día para interpelar a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en el marco de la polémica por la distribución de alimentos a comedores, las contrataciones irregulares y otras cosas sobre las que tendrá que dar explicaciones o no. Según se comunicó este jueves a través de un documento de la propia Cámara Alta, entonces el próximo miércoles, a partir de las 10 de la mañana, los legisladores deberán reunirse para decidir si aprueban o no la ley que Milei considera un hito fundacional. El oficialismo encendió las alarmas en las últimas horas cuando vieron el panorama delicado en diputados y la Libertad Avanza ante el temor de que las derrotas casi aseguradas en algunos artículos, tienen confianza de aprobarlo en la general, de que no se les caiga la ley. Cuando se aprueba en general, la ley ya está aprobada. Podría haber alguna modificación o eliminación en la discusión en particular de algunos artículos y el regreso en una segunda revisión de esas iniciativas a la Cámara de Diputados. Veremos del paquete de ley bases qué queda luego del filtro del Senado, pero en paralelo, para ese mismo día,
se oficializó el pedido de una sesión especial, esto lo hizo el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, para que Peto Velo dé explicaciones. La sesión está pedida para el mismo miércoles a las 11 de la mañana. Sin embargo, es la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, quien tiene la decisión final, ya que a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, la funcionaria puede estirar los tiempos del llamado a sesión. Uno supone que la va a querer cuidar a Peto Velo, la vicepresidenta Victoria Villarroel, y que no va a dar curso a esta sesión especial para que la ministra de Capital Humano dé explicaciones. Y atención, el próximo miércoles al Congreso. Va a ser un día de movilización fuerte en las calles. Ya aparecieron las pintadas en los murales que convocan con la frase "Ley bases al carajo, todos al Congreso". Varias pintadas se vieron en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, se empiezan a ver también acá en la ciudad. Esta semana Pablo Moyano se reunió en la CGT con las regionales de la Central de Trabajadores y empezó a coordinar con los sindicatos algunos movimientos para movilizar. Los referentes de la CGT y de las CTA se reunieron también esta semana, lo contábamos hace unos días, con dirigentes de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales. Fue en la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para coordinar acciones y entonces ir el miércoles a la plaza, al Congreso. Hoy realizan una conferencia de prensa. Y también ATE Nacional anunció un nuevo paro y movilización al Congreso para el Día del Tratamiento de la Ley Bases, que bueno, efectivamente se confirmó ayer, es el próximo miércoles. Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, es de los que ya viene desde hace rato impulsando la movilización al Senado, de la que va a participar también el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El miércoles a las 10 de la mañana estamos convocando a la movilización en la puerta del Senado con banderas celestes y blancas de cientos de miles de argentinos que van a expresarse que la Argentina va a ser peor si se aprueba la ley base. El próximo miércoles, cuando se trate la ley base. El próximo miércoles a las 10 de la mañana va a haber una convocatoria multitudinaria de trabajadores, de estudiantes universitarios, de ciudadanos de a pie, para plantearle al gobierno que si esa ley base se aprueba, la Argentina va a ser peor. Los argentinos vamos a estar peor. ¿Crees que esa calle puede influir sobre lo que se esté o lo que ya esté acordado en el A esta altura me parece que es el único límite que entiende Milei. Me parece que esos senadores que tienen discursos contrarios a la ley, pero que cuando van a apretar el botón se equivocan y aprietan el botón verde, bueno, vamos a ayudarlos con muchísima gente. Ahí está, Catopodis entonces, y la movilización indica que va a ser enorme. Próximo miércoles, desde la mañana, se trata en el Senado y ahí seguramente en la plaza habrá mucha gente, lo seguiremos la próxima semana. Volvemos a Peto Velo, cada vez más complicada, ¿eh? Se suman motivos por los que deberá dar explicaciones. La todavía ministra hizo una transferencia millonaria a un programa de la ONU sin respetar la ley de administración financiera. Nota que publica hoy en Página 12 la periodista Irina Hauser, que cuenta que acá empieza el capítulo 2 de la compra de mercadería para asistencia alimentaria con procedimientos dudosos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Peto Velo. En una resolución del 8 de febrero, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, el PNUD del que se ha hablado y tal vez han escuchado esa sigla, que es el proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un abordaje con guita de la ONU para distribución y asistencia alimentaria en los barrios y demás. Era para que el organismo internacional participara en la compra de alimentos para los comedores comunitarios, más allá de que hasta ahora era la propia cartera la que se encargaba de las compras. El punto es que Peto Velo excedió por lejos el monto que está habilitada a conceder por su cuenta. La Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establece que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos, debe llevar la aprobación y la firma de la jefatura de gabinete. Bueno, no solo de ella. No solo de ella. 2.700. Hizo uno de 14.000. A sola firma. Ah. A sola firma de Peto Velo, ¿eh? El gancho de Peto Velo. Se pasó como por 12 veces. ¿Sí? Además, el dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó. Es decir, que el alimento, arroz, fideos y leche en polvo, no llegó. Ah. O sea, la guita se transfirió y la comida no llegó. Ah, buenísimo. No está... Y en la ONU, en el PNUD, cuenta Irina Hauser, están en estado de incertidumbre sin saber qué va a pasar con este proceso. Por lo tanto, la que tendría que dar explicaciones y empieza a tener cada vez más problemas en la justicia es la ministra, por ahora ministra, Sandra Peto Velo. Cambiamos de tema. El Fondo Monetario Internacional le baja línea a Javier Milei
y un poquito hasta lo corre por izquierda. Fíjate cómo están las cosas en la Argentina. Bien. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Yuri Kozak, pidió la necesidad de mejorar la calidad de la consolidación fiscal del ajuste. Esto ya lo vienen diciendo. Es un dibujo, le están diciendo. Sí. No me presenté más ese dibujo. Exacto. Mucha licuadora, muchas cosas, pero dame ajuste en serio. Sí, sí, Ajuste consistente. consistente en el tiempo es lo que le pide el fondo. Sostenible. Un ajuste sostenible, porque si no, después la chocás en 6 meses y nosotros cagamos, dice el fondo. Básicamente es esa la traducción. Y ampliar el apoyo político, pide el fondo, para aplicar las reformas macroeconómicas. También insistió en que el ajuste no debe recaer, dice el fondo, desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Es como, un poco está bien, Sí, pero desproporcionadamente al que labura no. Sí. Le dice el Fondo Monetario. un poquito menos. Claro. También, obviamente, en el fondo celebraron el avance de la ley bases en el Congreso y dicen que están con expectativas de que se apruebe en el Senado. A ver. We also do continue to monitor Argentina's delicate Esa es Yuri social Kozak. situation. Seguimos vigilando la And delicada we've been situación social de la emphasizing the need Argentina. to scale up social Hemos enfatizado en la necesidad de aumentar la asistencia para apoyar a los pobres, asegurándose de que la carga no decaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras. El fondo le está pidiendo a Milei, loco, tirale un centro a los pobres. El Fondo Monetario Internacional, que no es kirchnerista, que yo sepa, o zurdo, ¿no? No, No creo. basta, que yo sé, no. No sé. Yo no sé, Claro, me parece que no. por lo menos hasta hoy. No sabemos, Yo- más adelante uno nunca sabe. qué sé Son yo. intermediarios también. Son intermediarios. En comedores, los del No, fondo. son intermediarios de países. Ah, de ok, Estados ok. Unidos, en realidad. Ok. Es el intermediario de Estados Unidos. Bueno, entonces el directorio del organismo, mientras tanto, demora la aprobación de la octava revisión, que en términos técnicos había sido aprobado en mayo, pero no llega el envío de 800 millones de dólares y evita al fondo hablar sobre un nuevo programa. Es por eso también que en las últimas horas hubo ruido en el mercado. Todos dicen, no, pasa que en la Cámara de Diputados se aprobó lo de las jubilaciones y los mercados se pusieron locos. Sí, Mirá, sí, sí. solo por eso no creo que los mercados empiecen a hacer plin, plin, plin ¿Serio? y a desesperarse. Terminó la luna de miel entre Wall Street y Milei, pero las cenizas del amor aún quedan. Es el título de la nota de Alejandro Rebosio en el diario AR, que cuenta ahí que los bonos de la deuda argentina cayeron este jueves hasta un 4,9%, con lo que acumulan bajas de hasta el 13% en lo que va del mes. Esto se supone que es la especialidad de Toto Caputo. ¿Para qué está Toto Caputo en el Ministerio de Economía? Si de macro no entiende, si de aparato productivo no entiende, si de economía real no entiende o no le importa. ¿Para hacer negocios? Porque es el capo de la finanza, Ah. del Messi de la finanza. Claro. Milei se supone que es de esto, de lo que entienden. Bueno, es el sector al que ellos le hablan permanentemente los que les están diciendo, che, no, sabe que no la veo, no la estoy viendo, yo tampoco la estoy viendo. El índice del riesgo país, que mide la confianza de los títulos públicos emitidos en el extranjero, subió otro 3,5%, un 30% más, un 30% por encima del piso que había tocado el 30 de abril pasado, aunque todavía 38% por debajo del techo que había tocado después de la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta de octubre. El triunfo de Milei en el balotaje de noviembre impulsó una corriente de compras de activos financieros argentinos, tanto en Wall Street como en el mercado interno, por el entusiasmo que le generaba al mercado el liberal libertario en el poder. Pero esa luna de miel duró medio año y ya terminó, según reconocen en Nueva York. Esto ya le pasó a Macri, ¿eh? Terminó arrodillado en el fondo. Bueno. En el Fondo Monetario Internacional, Sí, yendo a claro, pedir claro, el préstamo. claro. No se interprete mal. Pero también admiten que donde hubo cenizas quedan, cuenta ahí Alejandro Rebosio, citando algunas fuentes del mercado. Pero los inversores están perdiendo el entusiasmo inicial. Por ahí, lejos de sentirse desencantados, le dejan una fichita, le dejan unos bonos. Pero, atención con la reacción del mercado, el cambio de humor en el mercado, que se supone que es lo que Toto Caputo maneja de primera. ¿No está swapeando tasa y hedgeando Libor, Toto? No tan hábilmente, tal vez. Oh. Pasemos ahora a la crisis de Milei. Seguimos. Tiene que ver, ahora sí, la economía real, la que ya sabemos que no les importa. Por ejemplo, las pymes. 7 de cada 10 pymes industriales dice estar en problemas por la caída del consumo. Así lo indica una consulta de industriales pymes argentinos entre sus asociados. Hay un 35% de empresas que no descartan achicar sus planteles de personal. La caída del consumo interno, producto del ajuste que lleva a cabo el gobierno, está impactando severamente en las pequeñas y medianas empresas, cuyo principal mercado es el interno, el de acá, el doméstico. De acuerdo con una encuesta privada, entonces, el 70% dice estar en problemas por esa razón. El estudio tuvo la coordinación de los economistas Martín Calos y Pablo Berkovich, de la consultora Épica, dos extraordinarios profesionales. Según indica el relevamiento, el dato más preocupante surgió de las expectativas para el periodo de los 12 meses próximos. Acá es donde está el punto. No solo cómo fue el arranque del gobierno, cómo están las cosas hoy, sino cuál es la expectativa de los empresarios pymes. Bueno,
Según indica el relevamiento, un 55% de los encuestados pronosticó que va a estar peor. En el escenario de la actividad para el sector, un 23% vaticinó la continuidad de la crisis que atraviesa en la actualidad al no esperar cambios relevantes. 55 más 23 te da casi 80. Vamos a cerrarlo en 80. El 80% de los empresarios pymes en la Argentina, el 70 y pico, dice no solo que están complicados hoy, sino que va a estar peor o igual en los próximos 12 meses. Bueno, mientras tanto, Milei se regodea de todo esto. Lo dice abiertamente, reivindica que esta es la solución, que este es el camino que hay que transitar para luego estar mejor. Como reivindicó también esta semana, hablando de la crueldad con la que arrancamos este resumen, despedir 25.000 personas del Estado y despedir 75.000 más, etc. Ahora, los que crean que de verdad la preocupación social por el desempleo es porque el gobierno despide ñoquis, bueno, lejos está de verificarse en la realidad. De hecho, hoy ya, a esta altura, hay más gente que se quedó sin laburo en el sector privado que en el Estado. Por bastante, ¿no? Por lejos, por lejos. De hecho, agarra, por ejemplo, solo un sector, y traje el de la obra pública. Debido a la parálisis de la obra pública, tiene que ver también con el ajuste del Estado, pero son trabajadores del sector privado. Sí. Se perdieron 200.000 puestos de trabajo. El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, detalló que se perdieron 100.000 puestos directos, albañiles, obreros, trabajadores de la construcción, los que están en las obras, y después 100.000 vinculados a insumos para la actividad. Y esto se siente muy fuerte en las provincias, en los pueblos, en las ciudades, donde la obra pública alimenta el resto de la economía. Dijo en el Destape Radio, Weiss, que para el sector la crisis es similar a la de escuchá qué año. ¿Usted recuerda algún parate en la construcción, en la obra pública y una caída de tantos puestos de trabajo así? Sí, una crisis similar a esta fue en el 2001. La diferencia es que la cantidad de obras en ejecución en ese momento, la cantidad de empleo en el sector era infinitamente menor que la actual. Sí. En ese momento había mucha menos obra pública en ejecución, mucha menos obra en general, diría yo, no solo obra pública, porque ya venía la crisis, digamos, de un periodo anterior al crack definitivo de diciembre. Bien, ahí entonces Gustavo Weiss recordando el escenario actual con el del 2001, ¿no? Incluso era mejor el del 2001. Claro, claro. Ahora el gobierno, para aprobar la ley bases, se está reuniendo, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, con gobernadores, rehabilitando alguna obra pública, si más o menos está todo bien y acompañan, o transfiriendo cambio de obras nacionales a las provincias. Y a cambio de nada nunca es. Y no, está bien. A cambio de nada pero nunca pregunto, qué sé yo. Ahora es muy curioso porque te dicen en el gobierno, si avanza, por ejemplo, la recomposición de jubilaciones en la Cámara de Diputados, Milei lo veta y existe, como contaba yo, la posibilidad de que el Congreso lo ratifique si tiene los 2 tercios, etcétera. Dice el gobierno, Guillermo Franco, vamos a tener que recortar la obra pública. Serán castigados. No, pero ¿qué van a recortar? ¿Dónde más vas a recortar? Si ya recortaste todo. ¿Qué más vas a Claro, recortar? ¿de dónde? ¿De dónde vas a sacar? Bueno, en fin. Ayer el Polo Obrero realizó una protesta en Puente de Pueyrredón con la intención de ir hacia la 9 de julio, donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social. Después de que la policía bloqueara el paso, Eduardo Beliboni dijo que no aparece la comida en los comedores y que si se han prohibido las movilizaciones en Argentina, quiere decir que no rige la Constitución Nacional. Con los encargados del operativo. Exacto, desarrollo social, y lógicamente queremos hacerlo caminando, como los hemos hecho otras veces en todos estos años. Quería pedirle que le pida autorización a la autoridad correspondiente porque queremos marchar pacíficamente al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora lo consulto a las autoridades y le informo. Le agradezco mucho. ¿Cuál es el pedido? Gracias. Casi una formalidad. Queremos ir al Ministerio de Desarrollo Social a reclamarle al gobierno los alimentos que no está entregando. Mucha denuncia judicial, mucho bulebú, pero acá no aparece la comida en los comedores, que es lo único importante. Acá estamos. No sé, le dijimos que queremos pasar, que queremos movilizarnos, como históricamente se hizo. Estamos en junio, en el mes que en este puente asesinaron a Costec y Santillán. Se van a cumplir 22 años.
Nosotros no queremos represión, queremos manifestarnos por nuestros derechos. ¿Qué van a hacer? Dijeron que podían llegar hasta acá. ¿Habían acordado con llegar hasta acá por lo menos? Bueno, nosotros no acordamos nada porque no acordamos con lo que es nuestro derecho a manifestarnos. Lo que nosotros queremos es manifestarnos pacíficamente. Si se han prohibido las manifestaciones en Argentina, quiere decir que no rige la Constitución Nacional. Bueno, ahí estaba Beli Boni, uno de los objetivos favoritos de los libertarios y del gobierno. Ahora, fíjense este momento también, muy particular. En La Nación Más, mientras eso sucedía, quisieron tener el testimonio de alguien que se queje del reclamo por el corte de calle. No puedo llegar a mi casa. Mirá lo que es esto. Y se encontraron con una jubilada que se ve que el cronista dijo, acá, esta la tengo, esta va a putear. Sí. Y no, salió mal. ¿Qué pasó? Señora, venga un segundito. Señora, discúlpeme, señora, está tratando de ver cómo cruza, ¿no? No. Por la marcha, digo. La veo viendo la marcha. No. Yo estoy sacando fotos porque digo, en vez de haber tantos policías, con esta gente que está reclamando algo, ¿por qué mandan tantos de Capital? ¿Por qué no se van a Rosario? Bueno, ¿pero está de acuerdo con el corte de la calle? No estoy de acuerdo, pero uno tiene libertad también, ¿me entendés? De expresar. Como no lo dejan allá, no lo dejan acá, algo tiene que hacer la gente. Después dicen los negros. Estos negros son los que reclaman. Bueno, están tratando de liberar la calle para que transiten todos los bonaerenses. Imagínate que soy jubilada. Imagínate cómo estoy. He laburado desde los 17 Capital, nunca acá. Y yo pasé todas las cosas que pasan ahora. Me da tristeza. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Nos vemos, Vieja cuca. Bueno, a veces sale mal. Pero sí que tenía una bolsa del PAMI, ¿cómo no te diste cuenta también? Che. Me gusta cuando salen así, ¿eh? Sí. Ay, los móviles. ¿Estás sacando fotos a los negros que están acá? No, a la cantidad de policía que hay. ¿Por qué no se van a Rosario, donde ahí los necesitan? Gran momento, gran momento. Se quiere morir, que no puede circular, señora. No. La está sufriendo muchísimo, señora. No, la verdad que no. No. Bueno, siguen las bajas en el gobierno. Che, otra renuncia. El titular de Ciencia se fue. Ya es la 35ª renuncia en el Gabinete Nacional desde que arrancó el gobierno de Milei. Sí. Están coleccionando renuncias, chicos. Che, a los 40 hagamos una fiesta. Sí. Sí, total. Sí, igual merece. El de Ciencia. Medio que estaba al pedo, ¿no? Era, claro. ¿Para Sí, qué? sí. En realidad medio que se va porque llegó ahí con Nicolás Pose. Ah. Y bueno, se fue Pose y se van de a poquito yendo los que llegaron con Pose. ¿Va a quedar Lilia ahora? No sé, no sabemos. No, Lilia en el Congreso, está en la Comisión de Tecnología y Ciencia del Congreso. Sí, preside la Comisión de Ciencia en la Cámara de Diputados. No creo que le den la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero bueno, ahí se va entonces el empresario y fundador, un financista, al que habían puesto a cargo de la ciencia, que por supuesto no vienen a ser de las principales preocupaciones del gobierno de Milei. Por último, y tiene que ver con todo lo que venimos contando, atención a esto. La imagen de Milei cayó en 14 de las 24 provincias. Alerta en Casa Rosada, dice Clarín. Una nueva encuesta muestra una caída de Javier Milei en 14 provincias. La mayor caída se dio en la provincia de Buenos Aires y en 5 de los distritos de mayor aceptación. Los datos son de la consultora CB, reflejan el mal humor social de los últimos 30 días y empieza a generar alguna advertencia en la Casa Rosada, salvo en Milei, que él está jugando otra liga, es el capo de la libertad a nivel mundial. Sí, claro, obvio. Está en otra. Milei tuvo una durísima caída de la imagen, entonces, en 14 de las 24 provincias argentinas en un mes. La foto es el resultado de una encuesta publicada en el día de ayer que reveló la aceptación del presidente a nivel nacional con entrevistas presenciales, esto es importante, realizadas entre el 1 y el 4 de junio con números que empiezan a generar alguna advertencia. La encuesta también contiene datos de qué gobernadores tienen mejor imagen. Es una encuesta que se viene haciendo hace muchos años. Y en el marco de la brutal recesión económica y en los últimos días del escándalo provocado por la retención de alimentos en galpones, bueno, este jueves una encuesta de CB, Consultora Opinión Pública, que dirige Cristian Boutier, advierte que en el ranking de los gobernadores principales intendentes e imagen presidencial se encuentran ahí, entre otros, por ejemplo, se anota Axel Kicillof. Acá no es la primera encuesta que advierte que a medida que cae la imagen de Milei, empieza a advertirse a Kicillof como un contrincante. Claro. ¿No? Falta un montón, falta mucho, pero empieza a advertirse ahí también que en distintas... Y por eso decíamos lo de la obra pública, el entramado, hacia dónde se expande también el ajuste y la recesión, que es a nivel nacional y en los territorios, en todas las provincias, se empieza a advertir, contrario a lo que dice Milei,
una baja en, por lo menos en esta encuesta, 14 de las 24 provincias. Veremos si eso se ratifica y es todo siempre muy volátil en el humor social. Bueno, hasta ahí la Argentina. ¿Qué pasa en Europa, Francesa? Vamos a terminar en las playas de Normandía, en Francia, donde se conmemoró ayer el aniversario 80 del desembarco del 6 de junio de 1944, que fue en su momento un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Los actos conmemorativos aglutinaron a 1 millón de visitantes, 200 veteranos de guerra y decenas de líderes mundiales, entre ellos, por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con una ausencia muy notable, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no fue invitado. Una decisión realmente muy discutible, pensando, ¿no?, en términos históricos, lo que fue el rol de la Unión Soviética y los millones de muertos para la liberación de Europa. En un contexto donde la guerra en Ucrania afecta, por supuesto, a Europa en su conjunto y a la Unión Europea. Zelensky, él sigue en Francia este viernes, donde Emmanuel Macron se comprometió a la entrega de aviones Mirage a Kiev y también a la formación de pilotos ucranianos. En un discurso ante la Asamblea Nacional, donde fue recibido con aplausos, el presidente de Ucrania compartió su diagnóstico. Ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль. Traduzco para los que todavía no hablan ucraniano. Vivimos en una... Sé que son poquitos los que no entienden lo que está diciendo, pero bueno, igual. Vivimos en una época en la que lamentablemente Europa ya no es un continente de paz, en un momento en el que lamentablemente el nazismo está regresando una vez más en Europa. Ciudades quedaron completamente destruidas y pueblos fueron quemados una vez más en Europa, dijo Zelensky ante los asambleístas, los congresistas. Aparecen campos de deportación y el odio se ha convertido en un nuevo culto ruso. Palabras del presidente ucraniano. Mientras tanto, los europeos y las europeas empezaron a votar, como en Países Bajos, donde los resultados preliminares le dan la preferencia de manera realmente inesperada a la coalición de izquierda por sobre el Partido de la Libertad, uno de los principales exponentes de la ultraderecha en Europa. Como su palabra lo indica, ¿no? Claro, sí, tal cual. Cuando escuchen la palabra libertad, desconfíen. Hay que desconfiar. Democracia también suele... Cuando uno al menos no se quiere apropiar de la palabra es que algo no va bien. Entonces, partido de la ultraderecha que logró, sin embargo, según resultados preliminares, ¿no?, un avance significativo. El domingo finalmente se conocerán los resultados definitivos de lo que muchos consideran como los comicios más importantes, decisivos de la historia del bloque comunitario. Hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y el calorcito ha llegado a estas latitudes